Bueno, el tema que tenemos para hoy es el último tema, que sería de árboles y árboles binarios de búsqueda. El cual es un tema importante para el proyecto final, proyecto 3. Antes de seguir, ¿me escuchan bien? ¿Alguien me puede confirmar si se escucha bien? Correcto, profe. Ok, gracias. Bueno, el primer tema sería lo que es el concepto de lo que es un árbol, los árboles. Entonces, ¿qué se le llama un árbol? Es una estructura de datos, pero es una estructura de datos no lineal, ya que, oh, pucha, esa es una estructura no lineal porque se basa en, cuando es lineal, es una estructura que se va apuntando un nodo con otro. En cambio, cuando hablamos de un árbol, son nodos que apuntan a elementos indefinidos. Entonces, al tener esa forma de estructura, entonces ahí se deriva el nombre de árbol, porque hoy va creciendo ahí infinito, tipo, de acuerdo a lo que vaya creciendo en la información. Entonces vemos la diferencia, que una lineal es con punteros que van alineando uno a otro, en cambio este no, este son punteros que van alineando a elementos indefinidos. Entonces, ¿cuáles son las partes del árbol? Digamos, tenemos los nodos, es cada bolita que tenemos aquí, en este árbol que tengo de aquí de ejemplo, es cada bolita, esta es un nodo. Tenemos el nodo raíz, que el primero es el primero de todos, el primer nodo cabeza del árbol es el nodo raíz. Tenemos las ramas, unas ramas se les llama cuando tenemos un nodo y tiene ahí, abajo tiene de ellos, tienen nodos. Y tenemos los nodos hojas, los nodos hojas que aquí le llamamos a los que tienen hijos. Estos verdes son los que son los nodos hojas. Entonces, la raíz es el primer, es el nodo, el primer nodo, es el donde crece el árbol. Tenemos los otros, los nodos, que son ramas. Ramas porque tenemos hijos debajo de del nodo. Y cuando hablamos de hojas, son los elementos que no tienen ningún hijo asociado. Entonces, ¿cómo podemos saber que no tiene hijos? Porque los punteros hacia la izquierda y derecha son nulos. Entonces, eso nos dice que ya él es una hoja. También tenemos los conceptos de qué, de no padre, no hijo, no hermano. Bueno, como no padre es el no en el cual deriva los nodos hacia izquierda y derecha. Y los nodos hermanos son los nodos que están bajo un mismo no padre. Tienen un padre común o un nodo común y eso se le llama nodo hermano. Ok, también tenemos unas propiedades muy importantes en los árboles. Tenemos el nivel y la altura. Ok, ¿y el nivel qué sería? Pues cada generación dentro de un árbol. Cuando a un nodo de hoja le agregamos un hijo, el nodo hoja pasa a ser un nodo grande. Pero además el árbol crece con una generación, por lo que el árbol tiene un nivel más. Cada generación tiene un número de nivel distinto de las demás generaciones. Cuando el árbol está vacío, el nivel es cero. Cuando incluimos Profe, un elemento, ¿sí? perdón que lo interrumpa, pero vieras que no se le copia muy bien. No sé si seré solo yo o algún compañero también puede indicarnos. No sé. ¿Me escuchan bien o no? Otra vez. Ahí se escucha poco mejor. Claro, sí, porque tengo la computadora la tengo cerca.
No sé si será solo yo, ¿verdad? Pero sí, sí le escuchaba un poco extraño y muy bajo. Sí, es que se escucha como un poco tapado, diría yo. A ver, un momento para revisar aquí el micrófono. Nada, un momento. Audio. Voy a hacer un ajuste. Ya voy. Claro. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha con eco.
escuchan? Hola, hola, hola. ¿Sí se le escucha? ¿Mejor o se escucha mejor? Sigo la clase, ¿me escuchan bien? Sí se escucha bien. Ok. Voy a pasar a la filmina. ¿Comienzo o tienen? Pero como les comentaba, entonces tenemos lo que son los árboles, que son no lineales. Ya comenté eso, que son estructuras que apuntan a nodos indefinidos. Hablamos de los nodos, que los nodos tenemos el nodo raíz, el nodo rama, el nodo hijo, nodo raíz, nodo rama y nodo hojas, que la raíz es la primera. Las ramas son las que tienen nodos pares con nodos hijos, y esos a su vez hojas. Y los nodos hojas son los que no tienen hijos asignados. Y luego hablamos del nodo padre, nodo hijo y los nodos hermanos, que el padre es el que tiene dos ramas, dos nodos a cada lado, o un lado, o uno. Y tenemos lo que son el padre y los nodos hermanos, que están en el mismo nivel. Y luego quedamos en el punto de los niveles, que es una generación dentro del árbol. Cuando un árbol está vacío, tenemos el nivel 0. Cuando el nivel raíz, el nivel de raíz sería el nivel 1. Y cada nodo se calcula contando cuántos nodos existen sobre él hasta llegar a la raíz más 1. Y de forma inversa también se podría contar cuántos nodos existen desde la raíz hasta el nodo buscado más 1. Ahorita vamos a ver qué son los niveles en un árbol gráfico. Y la tenemos a la altura, que es al número máximo de niveles que puede tener un árbol. Entonces, esto es así. Tenemos el nivel y la altura. Entonces, tenemos nosotros que cuando dijimos que no vacío, un árbol vacío es nivel 0. Dije que cuando la raíz, cuando tenemos un nodo que ya ha creado, que es el nodo raíz, a ese le llamamos el nivel 1. Y si crecemos hacia abajo, vamos a ir contando los niveles. Y la altura, se le llama la altura, es la cantidad de niveles que tiene un árbol. Esa altura puede ser calculada mediante recursividad, tomando el nivel más grande de los dos subárboles de forma recursiva. Aquí la fórmula, digamos, ahí recursiva sería el máximo de altura del hijo 2 y altura hijo n a la n más 1. También otra propiedad que tenemos de los árboles sería el peso. ¿Al peso qué sería el peso? Es el número de nodos que tiene un árbol. Es un factor importante porque nos da la idea del tamaño del árbol y el tamaño de memoria que nos puede ocupar en tiempo de ejecución. Entonces, con eso podemos calcular cuánto pesa nuestra estructura. Esta se puede calcular mediante un recorrido, el cual vaya contando los nodos a medida que vaya avanzando sobre la estructura. El peso de un árbol está igual a la suma de los pesos de los subárboles de hijo más 1. Entonces, aquí tenemos el gráfico abajo donde ilustramos lo que es el peso de un árbol. Cuando tenemos el primer nivel, le vamos a llamar que tiene tenemos un nodo, entonces a ese le vamos a poner el peso de 1. El siguiente nivel vamos a tener 2 nodos. Sería ahí tenemos 2. El otro nivel tenemos 4. Y el de abajo tenemos 8 nodos. A eso lo sumamos y podemos determinar que nuestro árbol tiene un peso de 15. También tenemos otro propiedad que es el orden de un árbol. A ese orden se le llama el número máximo de hijos que puede tener un nodo. Entonces nosotros, si definimos un orden de 2, entonces vamos a indicarle al árbol que cuando vaya a incluir los hijos a un padre, solo podemos decirle que tenga 2, nada más, dos hojas, digamos. En este caso son hojas. El lado aquí, el lado derecho, le pusimos un orden de 3. Entonces estos
nodos, podemos indicarle que tiene 3. A estos nodos padres le indicamos una orden de 3 y le podemos asignar 3 nuevos hijos. También otra propiedad es el grado. Es al número mayor de hijos que tiene alguno de sus nodos y está limitado por el orden que vimos anterior, ya que ese se indica el número máximo de hijos que puede tener un nodo. Entonces aquí tenemos un árbol con grado 2, porque aquí se le indicó que el orden era de 2 nodos. En la parte aquí en la derecha tenemos otro árbol donde ilustramos un árbol con grado 3, donde el nodo B tiene 3 hojas o nodos, los cuales nos indican, nos dice que ese árbol es con grado 3, ya que es el número máximo que puede tener un nodo. También este grado se calcula de forma recursiva. El número de hijos de cada subárbol hijo y el número de hijos del nodo actual para tomar el mayor. Esta operación se hace igual, es una forma igual, ¿sí? Recursiva, para recorrer nuestro árbol. Hasta aquí es el tema de lo que es el concepto de árboles y las diferentes propiedades que tiene un árbol. De árboles tenemos varios tipos, pero en este curso estamos viendo solo un tipo de árbol, porque árboles hay varias formas de estructura de datos en árboles, pero para el curso tomamos nada más lo que es el árbol binario, el árbol, el B-tree o árbol binario de búsqueda, que este tiene una característica especial en la forma en que se van almacenando sus nodos. Y él va acomodando la información de forma ordenada, ya que esto optimiza la forma de búsquedas que tiene el árbol. Ya que la lógica de él es más orientada a búsquedas, lo cual optimiza a la hora de buscar un dato en esa estructura de información. Entonces, este árbol tiene algunas propiedades que son obligatorias de cumplir. Si no se cumplen, pues ya no deja de ser un árbol, pues se violan sus principios de él y ya no llega a ser un árbol de búsqueda. Entonces, ¿qué es un árbol de búsqueda? ¿Qué es un árbol binario, búsqueda binaria? Es una búsqueda simple, dinámico y eficiente para realizar búsquedas de colecciones ordenadas de elementos. Por eso fue lo que les dije, que su lógica lo que busca es optimizar la búsqueda de información y hacerla eficiente. No, pues ir guardando en el árbol de forma desordenada, sino que él va, cada vez que se ingresa un dato, él lo va ordenando, lo va haciendo una lógica para que él a la hora de buscarla sea más rápida, más eficiente. Entonces, si vamos a hacer un árbol de búsqueda, un árbol binario, ¿qué tenemos que hacer? Aquí no es que una cosa se cumpla y otra no. Todo debe cumplir las mismas condiciones. Entonces, cada árbol está asociado a una clave de ordenación. Esta puede ser de cualquier tipo que sea comparable, ¿verdad? No, siempre tenemos que, él siempre usa como una llave, llamémosla clave, en la cual nosotros podemos que sea de comparación. Creo que en el proyecto lo estamos pidiendo con números, entonces esa clave puede ser el número que vamos a meter en el árbol. Entonces nosotros a ese árbol binario le podemos asignar los atributos que sea una clave y podemos ponerle también a él un elemento, un valor que tenga. Pero siempre la clave va a ser la que nos va a dar ese ordenamiento, ¿eh?
Entonces, el valor de la clave del subárbol izquierdo siempre va a ser menor que la clave del nodo. Entonces, cuando metemos un dato, tenemos que validar que si ese es menor, va a la izquierda. Y cuando metemos un dato, una clave mayor a la raíz, va a la derecha. Esa es la lógica que él va a ir tomando. Cada vez que inserta un registro, él siempre va a preguntar si lo que yo voy a incluir, esa clave que yo voy a incluir, o esa llave, tiene que compararla con la raíz y irla comparando. Si tenemos varias ramas hacia abajo, tenemos que irlas comparando con cada nodo que vayamos preguntando. Y se va a ir insertando de acuerdo a mayor o menor. Si es izquierda o derecha. Entonces, ¿cómo hacemos una búsqueda? Entonces, el consiste en que acceder a la raíz, vamos a ir por eso, vamos siempre comenzamos por la raíz. Y si va a coincidir con el elemento que estamos buscando. Y cuando lo encuentra, él va a tener va a ser exitoso. Entonces, él va igual, toda esta lógica de inserción y toda esa parte y de búsqueda siempre va a ser la misma lógica. Él siempre va a ir preguntando que si el elemento es menor, se busca en su árbol izquierdo. Y si el elemento es mayor, nos vamos a la rama derecha. Y cuando encontramos un nodo hoja y el nodo no ha sido encontrado, entonces cuando llegamos a la hoja y ya le preguntamos a esa hoja y le preguntamos si es mayor o menor y nos damos cuenta que es nulo, que él tiene en sus nodos izquierdo, nodo izquierdo y nodo derecho, va a tener un valor nulo. Entonces, eso nos indica que ya no hay dónde más buscar. Entonces llegamos hasta el final. Eso es como llegar al final del árbol y decimos ya, hasta ahí llegué, no tengo más que buscar. Entonces ahí pues damos la respuesta al usuario indicándole que no existe el valor en ese árbol. Entonces, la búsqueda es el número máximo de comparaciones que necesitaríamos para saber si un elemento se encuentra en un árbol binario de búsqueda. Estaría, bueno, una función ahí, que también es recursivo. Y la búsqueda de un elemento en un árbol binario de búsqueda se puede realizar de dos formas. Se puede hacer iterativo o recursivo. Entonces aquí tengo un ejemplo de una búsqueda de un valor 24 en este árbol, donde va siempre con las preguntas. Tenemos una raíz 18. Entonces, al ser mayor, nos vamos a la derecha. Y llega otra raíz. Bueno, a un nodo padre, perdón, y le preguntan, porque tiene hijos. Entonces, él le pregunta, ¿usted es mayor o menor? Entonces, él se da cuenta que es menor, entonces se va a la izquierda. Y llega otro valor, le pregunta. Dice que es mayor a 23. La clave. Entonces, se va al otro nodo. Pregunta si es mayor o menor. Pregunta si el valor existe a la raíz. Y si es mayor o menor. Y si da cuenta que es igual, entonces ya localizó el nodo. Si seguimos con un 28 valor, digamos aquí, el 22. Sería aquí el 22, él preguntaría aquí en el 21. Y ya él se va a dar cuenta que aquí ya no tengo valores, porque ya llegué a una hoja. Entonces ya no tengo que más preguntarle y ya con solo llegar aquí al final, vamos, él se iría para acá, porque si yo digo que un 22, voy a buscar, va a decir que es menor, entonces me voy a la izquierda. Y aquí le voy a preguntar y me va a decir que es mayor, pero ya el mayor del 21 es un nulo. Y el menor también es en los nodos que tiene aquí abajo no existen, son valores nulos. Aquí hay una búsqueda de un valor que no existe. Pues es lo mismo, vamos con el mayor y menor, nos vamos para la derecha. Aquí coincide que también es mayor, vamos para la derecha. Aquí llegamos y el valor es menor, nos vamos a la izquierda. Y este nodo, el 29, no tiene más. De ese lado, de la izquierda, no tiene ningún hijo. Entonces,
es un valor nulo, entonces ya podemos indicarle al usuario que ese valor no existe en el árbol. Eso es lo referente a búsquedas. También tenemos patrones de cómo hacemos recorridos en los árboles. Cómo se recorre la información. Recorrerla y también nos sirve para imprimir la información que tenemos ahí. Y hay formas de hacerlo. Son las que pedimos, creo que en el proyecto las pedimos. Esos patrones de búsqueda o de forma de imprimir información del árbol. Entonces a ese recorrido le llamamos in-order, pre-order y post-order. Son formas de cómo podemos nosotros recorrer la estructura total de un árbol y mostrarle al usuario los valores que están en cada uno de ellos. Entonces, se realiza de forma recursiva. En orden, en el subárbol izquierdo visitamos aquí tiene esto, cada uno de los patrones de recorrido tienen su lógica. Cuando es sin orden, en el izquierdo visitamos el nodo raíz y finalmente hacemos el recorrido en el subárbol derecho. Primero hacemos el izquierdo y luego ya terminamos de recorrer el izquierdo, nos vamos a la raíz, imprimimos el valor raíz y seguimos con el lado derecho. El preorden es diferente. Primero hacemos el nodo raíz, primero le decimos al usuario nodo raíz, luego recursivamente realizamos un recorrido del subárbol izquierdo y finalizamos con el izquierdo y seguimos con el derecho. Y posorder, realizamos recursivamente el posorder del izquierdo, del derecho y de último le damos al usuario el nodo raíz. Entonces le vamos imprimiendo todo lo que es del izquierdo, derecho, izquierdo, vamos raíz y así subimos hasta llegar a la raíz. Y ahí imprimimos los valores y se los mostramos al usuario. Aquí tengo un ejemplo de cada uno de los recorridos con valores. Entonces, en el in order, entonces nos dice que la lógica del recorrido del in order es el izquierdo. Entonces nos vamos aquí al valor. Nos dice, visita el nodo izquierdo, el nodo de raíz y el nodo derecho. Entonces nos vamos a buscar el valor 2. Lo tenemos aquí. Como no hay valor, ves que aquí no hay izquierdo, entonces imprimimos la raíz 2 y luego imprimimos el valor 7. Luego nos vamos, subimos, raíz, derecho, raíz y nos vamos a la derecha. Y nos vamos inmediatamente al valor izquierdo, que es la primero que tenemos que imprimir, 48. Raíz, derecho no tengo, me voy para arriba, raíz y me voy aquí, 96. Y así es como nosotros imprimimos los valores de un árbol de modo in order. En preorder es raíz, izquierdo, derecho. Entonces, cuando comenzamos a recorrer, imprimimos el valor 45. Luego tomamos el 23, nos vamos a la parte izquierda. El 2, que es la raíz. Izquierdo no tengo. Derecho, 7. Nos devolvemos al 23, porque fue el que era la raíz, derecho, y nos venimos al izquierdo, al derecho, perdón. Nos vamos otra vez al 45, que ya lo teníamos impreso, y nos vamos a la derecha. Y hacemos lo mismo. Raíz, derecho, nos devolvemos a la raíz del 65 y 96, que es el izquierdo. Es el derecho, perdón. Y en posorden es izquierdo, derecho y raíz. Entonces nos vamos al árbol, nos vamos al valor 2, no tengo izquierdo,
No imprimo el 2 porque me dice que es izquierdo derecho. Mi 7, raíz. Me voy al 23, no lo imprimo todavía. Primero imprimo el 38 y luego la raíz. Me voy al 45, que es la raíz, pero no lo imprimo todavía porque es izquierdo derecho. Entonces nos vamos hasta el 48. No tengo derecho, el 52. 65, no lo imprimo todavía. 96, imprimo ya el derecho. Y ahora sí, raíz y raíz. 65 y 45. Esas son las formas de recorrerlo e imprimir la información de acuerdo a sus patrones de recorrido. Otra de las, ahora sí, de las funciones que te vamos a, son las de inserción. Que la inserción usa la misma lógica de búsqueda. Nosotros tenemos que validar, porque este árbol no acepta cosas repetidas. Entonces, nosotros no podemos insertarle un nodo con el mismo valor. Vamos, si tenemos ya el 5 en el árbol, no podemos insertarle otro 5. Tenemos que ir a buscarlo. Y si existe, tenemos que decirle al usuario, no, ya existe. El árbol no puede recibir valores duplicados. Otra de las características que se deben respetar, si no ya deja de ser un árbol de binario búsqueda. ¿Cuándo insertamos? Recuerda cuando buscamos un valor y ya no existía, ya llegamos a tope con hoja. Bueno, ahí son en ese hueco, llamémoslo libre, o en ese espacio libre, ahí es donde se inserta el valor. Y lo guardamos ahí. Y le asignamos a ese nodo, le asignamos el valor y el elemento que nosotros tengamos en esa estructura. Entonces, viene aquí el flujo, decimos si existe en el árbol, ¿no? Entonces creamos el nodo. Hacer el primer registro, entonces el nodo raíz. Cuando ya existe el árbol, sí, entonces ya preguntamos. Si es igual, ya existe. Si no es igual, preguntamos si es mayor o menor. Porque tenemos que ir insertándolo de acuerdo a ese criterio. Entonces, si es mayor, a la derecha, y si es menor, si es mayor, a la izquierda, y si es menor, a la derecha. Y cada vez que vamos haciendo, metiendo elementos, él va a ir preguntando a cada uno de los nodos cuál es cómo es, si existe, no existe, y si no, mayor o menor. Y vamos respetando esa lógica de inserción. Aquí un ejemplo de inserción del valor 30, el cual sí se va a insertar en el árbol, porque no existe. Entonces decimos, el 30 valor al valor 18, que es la raíz, entonces dice que si es mayor, entonces se va a la derecha. Y así sucesivamente va preguntando, y en este caso todo se fue a la derecha. Se va preguntando, llegó hasta el nodo hoja, porque era una hoja, antes del 30 era un nodo hoja, tenía nulos asignados, entonces dijo, es mayor o menor el 31, bueno, no, primero que no es igual, entonces vamos a preguntarle que si es mayor o menor, entonces dijo que era menor, nos vamos a la izquierda, y al no ver nada, entonces encontramos un campo libre, porque nosotros le preguntamos al hijo izquierdo del 31 y nos va a volver un nulo. Y si es nulo, entonces es un hueco. Entonces ahí le decimos, ok, si ahí no hay nadie, entonces yo le asigno la clave 30 y le asigno la estructura de datos, digamos, que hicimos nosotros para ese nodo, y lo asignamos aquí. Ahora vamos a ver un caso donde sí existe un valor. Entonces, pero seguimos. Sí existe el árbol porque tenemos un nodo raíz. Entonces le preguntamos, ¿usted cómo está? ¿Usted es ok? No es menor, entonces me voy a la derecha. Aquí me voy también a la derecha. Llego al 7 y sé que es mayor, me voy a la izquierda, perdón, me voy a la izquierda, me voy a la derecha. Y llego y pregunto
hacemos la pregunta si la clave es igual a este valor que tiene, ¿no? Y al decir que es igual, entonces le mandamos un mensaje al usuario diciéndole que no. Porque el árbol binario de búsqueda no admite duplicados. La eliminación es un tema complejo, es un tema un poquito más complejo. Para efectos del proyecto, para no complicarles la tarea, quedamos en que si, bueno, ahorita se los explico más cuando vemos en los ejemplos de eliminación. Cuando llegamos al fin, si un nodo tiene hijos, entonces vamos a solo indicar decirle que tiene hijos, que no lo vamos a eliminar. Pero si llegamos a un nodo que es un nodo hoja, ¿por qué es hoja? Porque no tiene nodos debajo de él. Entonces ahí sí vamos a eliminar el dato. Ya que si eliminamos un nodo, digamos, un nodo padre, tenemos que organizar el árbol. No es así porque si lo eliminamos tenemos que hacer la lógica para que nos quede el árbol, digamos, nos quede la misma lógica. No podemos como volarlo y ya, porque si no va a quedar ahí, va a quedar corrupto la estructura de datos. Entonces tenemos que hacer más lógica, así se puede hacer, más procesos para llegar yo lo voy aquí, para casos de tutoría, pues sí les voy a dar las dos formas, cuando tenemos hijos y cuando no hayan. Por eso aquí ponemos, es la más complicada, es la más compleja. ¿Qué tenemos que hacer? Localizarlo. ¿Y cómo localizamos? Con el método de búsqueda igual, mayor, y menor, izquierda, derecha. Entonces, esas son las situaciones que yo les decía. No tiene hijos. Entonces, es un nodo hoja. Entonces, es nada más eliminarlo. Decirle que los valores, la estructura que yo le tengo asignada, decirle tirarlos, apuntar a nulo. Y ya con eso ya le damos por vacío no. Tiene un hijo. Cuando tiene un hijo, digamos que es un poco más sencillo porque nada más el hijo lo pasamos como raíz. Lo primero que vamos a hacer es que el nodo padre, el nodo que vayamos a eliminar, debe apuntar al único hijo que tiene el nodo a eliminar y luego eliminamos el nodo. Tenemos que como que actualizar esa información y ya cuando lo actualizamos nos volamos el papá. Entonces ya lo sacamos de la estructura. Entonces, se complica un poco más. Tenemos dos hijos que pueden dar dos opciones. Seleccionamos el subárbol izquierdo del nodo que ocupará el sitio del nodo eliminado. Buscaríamos el nodo mayor valor de todo el subárbol izquierdo, que debe ser el que se encuentre más a la derecha. O seleccionar el árbol derecho, el nodo que ocupara el sitio del nodo eliminado, y buscaríamos el nodo de valor de todo el subárbol derecho, que debe ser el que se encuentra más a la izquierda. Ok, vamos a eliminar un nodo hoja. Entonces tenemos el valor 8, y que insertamos en los ejemplos de inserción. Entonces lo vamos buscando, igual con la lógica. Vamos hacia la izquierda. Llegamos al 7, nos vamos a la derecha. Y ahí localizamos el nodo. Entonces lo que le hacemos es que lo apuntamos a 1000. Y ya con eso, ya el nodo 7 en su hijo derecho va a tener la información apuntando a nulo. Eso lo que hace es que ya no hay nadie abajo de él. Aquí vamos a hacer el caso de que tiene un hijo, el que vimos ahora. Entonces, igual, hacer la misma búsqueda. Nos vamos hacia la izquierda, llegamos al 9, vamos a la derecha. Encontramos el nodo 12, que tiene un hijo 11. Entonces hacemos que el nodo padre 9 apunte. Entonces, el nodo padre del 12 apunte al 11. ¿eh? Entonces ya cuando le indicamos eso a él, por eso es sencillo, porque si tenía más hijos, no es así de fácil porque tenemos que organizarlo. Entonces, el nodo padre del 12 era el 9, entonces tenemos que decirle que su nodo derecho ya no es 12, es 11.
y con eso lo sacamos ya del juego y ya podemos eliminarlo. No lo eliminamos antes porque si no perdemos el 11. Eso hay que tenerlo presente. Si eliminamos este 12, perdemos el 11. No podemos eliminar primero tenemos que apuntar el 11 y ahora sí, y ahora le quitamos, porque si no perdemos el rastro. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Seguir este orden de eliminación. Ok, tenemos el escenario con 2 hijos. Entonces tenemos que el valor 18. Primero localizar el nodo y es la raíz. Tenemos 2 hijos. Promocionamos del subárbol izquierdo. Encontramos el nodo mayor. El valor del subárbol izquierdo, que sería el 12. Promocionamos el nodo 12 a la posición del 18. Eliminamos el nodo 12. Promocionamos el nodo 11 a la posición del 12. El nodo 12 no puede tener ningún nodo a la derecha, porque entonces el 12 no sería mayor del nodo del subárbol izquierdo. Ok, luego eliminar nosotros el 12, el 18, vamos a tener la siguiente estructura. Recuerda que hablamos de que nosotros que al 18 lo promocionamos al 12, entonces ese lo vamos a subir. Y al padre del 12, que era el 9, le vamos a decir que es el número, es el nodo que tenía a la izquierda al 12 y lo subimos. Y ya el 9 no tenía apuntando al 12, sino tenía apuntando al 11. Y así es como llegó a tener acomodar árbol. Entonces ven que son más pasos para llegar a hacer una eliminación de un nodo con 2 hijos. Entonces nosotros por eso vamos a tratarlos bien, que nos eliminen nada más cuando haya un nodo. Pues así no tienen que, bueno, el que guste, si quiere, pues aventurar, hay bastante información, bastante materia también de esto, de cómo hacerlo. Pero para nosotros de calificar, vamos a aceptar que con que nos eliminen una hoja. Y si tiene hijos, nos pueden mandar un mensaje diciendo, no, me estaban en el proyecto. No, eliminar tiene hijos. No se elimina. Bueno, ahí me preguntan, voy a interrumpir, tranquilos. Y me vuelvo a la filmina que estén ahí. Bueno, aquí con esto sería como la parte de la teoría de lo que son los árboles binarios de búsqueda. Entonces ya saben, respetemos lo que es la esencia de él, que sería en la forma de inserción, ¿verdad? Que siempre tenemos que estar validando que los nodos, yo me gusta recalcar eso para que no se nos... Entonces, entonces, ¿qué? Lo principal, una clave. Tenemos que asignarle al árbol que tengamos un valor de comparación, porque es el que vamos a estar preguntándole. ¿Usted es mayor o menor? Si va al izquierdo es porque es menor. Si va a la derecha es porque es mayor. Entonces esa clave es esencial que lo tenga para poder nosotros estar tanto en búsquedas como en la eliminación y en la inserción. Siempre tenemos que andar con la clave preguntándole a los nodos por ese valor que tienen ellos. Entonces eso es como lo principal que debemos tener. Y obviamente no podemos, digamos, no es válido que un árbol binario de búsqueda me acepte valores duplicados, porque no estamos usando mal la lógica de la condición.
Ok, tenemos aquí lo que son un ejemplo que tengo. En este caso lo sé con letras, que también se comparan. Recuerda que cada letra tiene un valor en binario, ¿ah? Entonces es comparativo. También yo puedo hacer que yo imprima que yo aquí ponga la D, pero detrás de eso hay un valor asignado. Aquí lo hice, aquí hice un árbol de un elemento, que tenía nada más una clave. Pero yo puedo poner que sea una clave ordenada, un número, y que yo me imprima que tenga un elemento asignado. Que la estructura que yo le tenga una clave y le tenga un elemento. Ahí puede ser un nombre, puede ser un objeto, usted puede ser un objeto en el cual yo le voy a dar la información. Entonces yo le estoy insertando la D. Entonces ya vamos a preguntar que si es mayor, la K, si es mayor o menor. Entonces la K es mayor, va a la derecha. Después venimos por la M es mayor que la K. Después vamos por la A, y decimos que la A es menor que la D, entonces va a la izquierda. Y después vamos con la J, y llega que es mayor que la D, va a la derecha. Después venimos a la K, y dice que la K es menor, la J es menor, entonces vamos a la izquierda. Y aplicamos los recorridos de in order orden para esto y un momento. Así para entenderlo en nuestro idioma, se puede dar como es una clase de árbol. Para ayudarlos un poco. Entonces, cuando yo hable de toda esta estructura, todo eso que estamos hablando en la teoría, se transforma en que tenemos el nodo raíz. Entonces hacemos un árbol y tenemos los nodos, ¿verdad? Tenemos una clase de árbol, ¿verdad? En una clase de árbol, después vamos a crearle una clase de nodo, que ese nodo es como les dije. Tenemos un nodo padre, que sería este nodo, y este nodo va a tener hijos. Entonces tenemos el derecho y el nodo izquierdo. Y a eso le vamos a asignar a ese nodo, aparte de tener su nodo padre, nodo derecho, nodo izquierdo, tenemos le hacemos una variable que sea clave, la llave, el identificador que usted lo compare, y le asignamos un objeto. Para el caso del proyecto, creo que con una llave está bien. Si quieren meterle valores aquí, es un objeto, que este objeto puede ser una estructura, otra estructura de datos. ¿Sí? La llave sería como, no sé, el ID del empleado, y aquí el objeto sería como la clase empleados. Usted puede tener aquí, meter en esa estructura de datos los empleados de una empresa. Eso es obviamente, estamos hablando de estructura de datos, más que todo académico. Usted puede meter aquí un objeto que sería, no sé, empleado, pero la llave es la que lo va a ayudar a usted, o el que va a ordenar ese empleado en esa estructura. Que yo quiero, tráigame el empleado 1000, entonces él va a ir de acuerdo a este árbol, a esa estructura, que es por su forma, por su condición, es una forma eficiente de búsqueda. Entonces, cuando vamos llenando nosotros el D, entonces nosotros decimos, ok, el nodo es padre es D, es el valor D, el derecho no tiene, bueno, aquí en este caso sería el nodo A, que a su vez este nodo A es el nodo padre y el derecho no tiene, ni el izquierdo no tiene. En el caso de la K, tenemos que el nodo padre de K es D, y que esta K tiene el nodo derecho, tiene el nodo derecho M y nodo izquierdo tiene J. Y su contenido y su valor es K.
En este caso no tiene, digamos, en este caso del ejemplo que les puse de demostración, no tiene, solo tiene una llave nada más, que sería la letra. Ok, para la inserción, ¿qué es lo que les recomiendo? Cuando inserten datos y saber que no lo dupliquen, ¿qué haría yo? Como la fachada de nada más. La lógica, ¿no? La lógica se la dejo a ustedes para que Entonces, ¿qué hago? Bueno, bueno, aquí es a nivel de ejemplo. Yo inserto, bueno, declaro una variable árbol de tipo árbol, que fue el que yo les mostré ahora. Entonces aquí hago las inserciones de los registros. En este caso, sí tiene con una llave y tengo un objeto. Entonces le puse un valor a ese objeto. Y luego le doy aquí insertar el valor. Aquí, bueno, para un ejemplo, puse un valor 6. En este caso no me lo voy a insertar. Voy a insertar este valor en el árbol. Pero si yo le pongo un valor aquí, 9, él va a llegar y me va a dar este error. Entonces, una forma es primero buscarlo, hacer una función de búsqueda dentro del árbol, y si no existe, y si no existe, pues lo insertamos. Y si existe, le damos el mensaje de acuerdo a lo que pedimos en el proyecto. Entonces, así es una forma, digamos, hay varios. También ustedes, cuando hacen el método de inserción, dentro de este método, digamos, ustedes, dentro de ese método de inserción, usted lo que puede hacer es hacer un método ahí que esté insertar y que dentro de insertar tenga la lógica de buscar. Entonces, eso es, pero bueno, ya esos ustedes los que deciden cómo lo insertan, pero sí tiene que validar eso, que porque van a perder puntos valiosos. Si ustedes insertan un dato que está repetido, pues se les va a bajar bastante, porque la condición es que no se te duplicado, ¿verdad? Entonces, en el punto de insertar, pues sí se va a castigar bastante eso. Soy todo oídos a las dudas. De mi parte, todo claro. Excelente, Eduardo, ¿ah? Sí, señor. Sí, no. Ahí cualquier cosa, Eduardo, vamos ahí en la orden. Muchas gracias. Sí, ahí también, bueno, ustedes tienen ahora la ventaja del internet, hay bastante. Ojalá que no solo lo copiarlo, sino que revisarlo, el código. Y con los recorridos también hay bastante temas y ejemplos. Y es sencillo. Cuando cuando lo desarrollan y se dan cuenta, es más que todo, y como es recursivo, entonces son pocas líneas de código lo que van a tener que diseñar para recorrer un árbol. Y luego cuando hacen el primero, los otros nada más le cambian de acuerdo al patrón, cambian nada más el orden de cómo se llaman cómo llamar en la forma recursiva, y ya tienen el siguiente patrón de búsqueda.
Lo que tienen que hacer ustedes con los patrones es buscar, digamos, hacer la función del patrón a recorrer. Ese patrón que tiene que tienen que aceptar que un nodo, ¿verdad? Y luego a la forma. Luego a la forma que lo que usted tiene que recorrerlo, como el caso de... Bueno, entonces ustedes definen la función del patrón de búsqueda. Entonces, de acuerdo, entonces definen un patrón, ok, en el orden, entonces eso va a aceptar el nodo. Recuerda que este nodo que está aquí tiene todo esto, ajá. Que él tiene todos los punteros hacia todo. Entonces, ese patrón lo van visitando de acuerdo a la lógica que tiene cada uno. Entonces, usted les dice la forma que deben ir recorriendo, a cuál nodo tienen que ir. Si tienen que ir a la izquierda o al nodo derecho. Y cuando vamos a cuando es el visitar nodo, es cuando ustedes ahí, es el que tienen que ir, ¿cómo se dice? Que tienen que ir lo que tienen que ir imprimiendo para ir sacando el valor. ¿Qué otra duda más que han preguntado? Bueno, creo que esos son los patrones, me han dicho. Y bueno, de eliminado quitamos la parte de eliminación con nodos con hijos. ¿Algún otro compañero que quiera que me traiga algún tema que vuelvo a repasar? De mi parte, no, muchas gracias. Ahí estamos bien. Ok, ya en la parte del proyecto, pues el miércoles veríamos la mediación del proyecto. También si tienen alguna duda, si quieren adelantar el proyecto, pues sí, mucho gusto también. Los puedo ayudar. Profe, yo tengo una duda. Sí, claro. En cuanto a la impresión del árbol, ¿verdad que este no se tiene que hacer como en figura? Gráfico, no, lo busqué, qué madre, se me fue, no me fue, es broma. Se me fue. Esta vez sí, es que pedimos más cosas, es que en esta vez, digamos, pues uno va variando los proyectos. En esta vez pedimos otras cosas. Bueno, en esta vez pedimos mostrar, digamos, que nos mostrar los nodos de hojas, que nos den la altura. Y la eliminación, cuando pedimos la parte gráfica, le quitamos un poco, le quitamos algunas cosas que nos deben entregar. Entonces, quitamos una cosa, pero pusimos otras. Pero la parte gráfica, lo que yo tengo, estar dando el curso, es la que más los inquieta. Ok. Sí, nada más sería como imprimir ahí, digamos, en el orden respectivo. Sin Sí, en porque lo orden, que estamos, preorden o posorden. sí, por eso, yo no sé, vamos, aquí no hice imprimir árbol, sino que hice el recorrido, pero el recorrido, como les dije ahora, es recorrerlo, entonces se va, como aquí, como está aquí, en este ejemplo que les hice. Sí, por el ejemplo que yo pongo es similar a lo que, para que más o menos vean y no hagan otra cosa, sino que cuando hablamos de recorrido, usted pone el recorrido en orden, entonces nosotros ahí, de acuerdo a como lo pedimos en el proyecto. Ojalá que cumplan, que lo lean, porfa, porque a veces no leen y hacen diferente. Y en la rúbrica, pues sí ponemos ahí algunas cosillas para que cumplan con la parte de esto, el modo gráfico. A veces ponen muchas pantallas. Y aquí se dice si existe, como dicen, se dice, si existe el número, si el número ya existe, muestra un mensaje. Usar una etiqueta para esto, no usar el GP Option Panel Show Message. Ya. Entonces, ahí puede si ponen la pantallota. Entonces, no, nada más que nos pongan la etiqueta en el. Esto es un modo, este ejemplo es un modo
consola. Lo que ustedes lo que tienen que hacer es imprimirlo en una pantalla como gráfico. Pero sí, como te dije, no tienen que hacer esto, no tienen que hacer este dibujito. Si quiero hacerlo, sí, para usted, sería académicamente bien para usted, porque sí va a aprender bastante. Pero no se está pidiendo aquí, no lo estamos pidiendo. Sí, nada más esa era mi Profesor, idea, pero sí, pero ya me quedó cuando claro. una consulta, cuando digámosle que tengo que voy a mostrar el recorrido preorden es. Ajá, preorden, ajá. Entonces, ¿eso en qué objeto de NetBeans se lo muestro, digámosle? Si Usted dice tiene una que pantalla. no, Option Paint, o en un Sí, text area o algo así. sí, por eso. Usted tiene una ventana y tiene, no sé, tiene la vez insertar árbol, valores, y tienes un botón o tienes un check o como diseñas ahí, digamos, de acuerdo, siempre lean bien el proyecto, de acuerdo a lo que entonces, Ujú, yo me lo imagino que una pantalla gráfica no sea una consola, porque ese recorrido es en consola, esos recorridos consola. ujú. Y usted en una pantalla tenga una sección ahí, no sé, donde ponga ahí, no sé, que tenga 3 cajas de texto. Te diga in order, pre-order y post-order. Hasta puede ser un botón que ejecute patrones de recorrido y yo lo presiono y él me va a aparecer en cada cajita el recorrido de cada árbol. Entonces, el usuario va metiendo, yo voy metiendo datos, yo voy metiendo ahí valores, 20, 30, 40, y yo lo voy dibujando, digamos, yo lo valido, lo reviso, y yo, a la hora de ejecutar el preorden, me tiene que dar de acuerdo a eso, a lo que yo tengo unos valores, y yo ya tengo digamos, para revisión, yo ya tengo los valores y cómo me los tiene que dar el programa, de acuerdo a la forma, y yo puedo también meterme a la estructura y revisar cómo está, vamos, yo meto la estructura, abro la variable, el nodo, y yo tengo que ahí me doy cuenta cómo se fue estructurando el valor. Ya que no lo tengo gráfico, entonces yo tengo que revisar así, digamos, y tener un valor. Y lo recorro. Entonces, nada más usted le da Enter. Bueno, le da a presionar recorrido, pone un recorrido, un botón para cada un patrón y le dan. Otra es insertar datos en la misma pantalla y le das ahí generar datos. Entonces ponemos la altura, y ponemos los patrones de ordenamiento en un lado así, ordenado, bonito, que se vean bien, que sean claros. Y luego pones a otra pestaña o una pantalla o ahí mismo pones la parte de eliminar no. Entonces, y yo también le vuelvo a dar recorrido, porque también tengo que volver a darle, porque yo tengo que ver cómo quedó el árbol, cuál fue el recorrido. Porque digamos que yo le quito la M, entonces me tiene que generar aquí en pues orden, yo tengo que ver AJ, ya la M no existe, y la K y la B. De acuerdo, gracias. Okay. Qué lástima, vinieron solo 10 personas. ¿Sí? Si alguno tiene dudas y los que no tienen dudas, que yo voy a estar aquí más que todo escuchando, ya respondiendo dudas y consultas de los. De mi parte sería hasta el día miércoles, porque aún he estado con otros proyectos y no he podido iniciar correctamente este todavía. Ok, cualquier cosa, antes de eso también, Isaías también, puedes ahí en el foro poner ahí dudas. Y cualquier cosa, Ok, obviamente, perfecto. miércoles también, y miércoles nos vemos, si Dios lo permite. ¿Miércoles 6 o 7 de la noche? Es a las 7, pero mejor me meto a las
de cada uno, pero mejor, yo sé que es a las 7, pero déjenme para ver, es que es base de datos, lo tengo a las 7, no sé, no me acuerdo exactamente. Ya estoy aquí adentro, en las sesiones virtuales. Ok, aquí son a las 6. Es a las 6. Sí, es que hoy tuve que moverlo, hoy tengo que moverlo muy bien ahora, no sé, fue una situación ahí. El miércoles sí es a las 6. Ok, perfecto. Si Dios lo permite, nos vemos el miércoles a las 6. Que tenga buen Si Dios día. quiere, sí. Igualmente que Hasta luego. tenga buen día. No sé. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Juan Miguel, gracias. Hasta luego. Hasta luego, mi Diego. Profe, una consulta. Sí, claro. de orden. Digamos, si yo a la hora de poner la raíz, digamos, o el primer número, digamos que selecciono un 1, ya y los siguientes números que yo agregue, si son mayores, todos van a ir a la derecha del árbol. Sí, 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 sí. Sí, entonces, ese tipo de validación, digamos, si uno mete números negativos, también digamos, la van a ver. Eduardo, es un valor comparativo y es un número. El número siempre va a ser un número. El valor positivo y negativo es un número. Entonces ese va a ir todas a la derecha. Porque nosotros ahí, yo creo que en la especificación no ponemos los números positivos. Si lo indica, No, pues, si nosotros lo indica, ajá. entonces de ahí pues no se podría, pero No, nosotros no lo no indica, estamos, pero no. me imaginaba que, digamos, si usted quiere poner a la izquierda de ese árbol, si usted setea un 1 en la raíz, si quiere agregar números van a tener que ser negativos, ¿verdad? Entonces ya ahí, Sí, sí, no sé si sí. habrá como algún tipo de que no se permita como hacer Sí, una no, lógica, no, no. ajá, no, Usted nada de puede eso. definirla, así que solo sean números positivos, pero aquí estoy viendo aquí la La rúbrica. rúbrica y no ponemos nada que el valor sea No, no, positivo. no aparece nada así, ¿verdad? Número Ah, bueno, entero ok. dice, Sí, no me nada entero, más. pero ya ahí me quedó la duda de los negativos, porque no sé si poner ahí una validación de que solo se incluyan números positivos y si uno pone un 1, ya ahí, pues el árbol solo va a crecer Sí, si hacia la uno pone derecha. el uno va a quedar, va a quedar ¿cómo se dice? Va a quedar pesado a un lado. Sí, árbol, Pero igual, esa es la árbol lógica. doblado. Va a quedar doblado, sí, va a quedar Sí. doblado. Entonces, pero eso es disparte, y si puso el uno y todos son positivos, va a ponerlo ahí. Ujú. Y Ah, ok, así que hay ok. otras formas también, hay otros métodos de organizar el árbol. Hay otra función que es como estabilizarlo, o que es que usted lo reordena. Ajá. Entonces, como que lo balancea. Hay un término así, también existe. Ah, ok. Pues no Y se lo puedo poner allá. todos los métodos, digamos, uno los tiene que crear, ¿verdad? No se puede como buscar nada ahí en la librería o No, algo así todo así, como. todo es como, vos viste que ahí les regalé un poquito de cómo se define la Ajá. estructura. Sí, está bien, Sí, perfecto. no, esta parte sí es totalmente, aquí no es como la clase ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la clase de pilas? Hay Ya. hay de stack y la de Q de que sí tiene funciones. Ah, ok, sí. En Java, Ujú, sí, ahí hay unos, ujú. Sí, esas sí las usted vimos hace al ahí el inicio. pop, sí, que usted hace Ujú. un pop que hace todas las funciones, nada más la llama y el más hace la magia. Ah, ok, Y ok, ok. nosotros pedimos que sí lo hicieran, que no usaran eso, Sí, porque claro, si yo me usted acuerdo. pone una stack, usted ya nada más le asigna que es igual no importa la clase, mi clase, esa librería, la stack, y ya nada más usa las funciones que tiene ella. Entonces está facilísimo. Quiero Ujú, una ujú. pila que tenga esos valores plum, se lo manda y el sistema lo hace. Ahora sí, hágame los métodos, hágame todos los métodos, porque usted nada más lo llama, Ujú. variable punto tal, y ya le trae todo lo que es las funciones. En este caso no, es todos a Sí. mano. Todas las pilas y las colas se hicieron a mano, sí, yo recuerdo. Igual Ujú. aquí con el árbol, todo se hace a mano, Ah, ok, está bien. no se usa nada. Y no, profe, eso sería. Muchísimas gracias, más Hombre, bien. no, y cualquier duda, por eso yo aquí, mi parte ahora es atenderles dudas. Ok, bueno, yo creo que ya se fueron todos por sí. Sí, no, casi no vino nadie. Me da lástima que no vengan. Mi esposo no ve
califica y dice, ay, no, porque hubiera venido a la tutoría, a la mediación y se hubiera Ujú. sacado buena nota, porque eran cosas así como eso le digo, a veces hacen árboles que no cumplen con esto y ya está mal. Sí, sí, a veces atienden a la grabación, pero en la grabación ya, y si la gente no hizo dudas y una persona tiene dudas, ya no puede ya atenderlo, tiene que ir al foro tal vez. Porque yo doy la materia y para mí la parte más enriquecedora son las dudas. Sí, sí, porque ya uno pensó más o menos en el proyecto, pero tiene duda en cierto punto, entonces ahí es donde ya uno aprende más, porque ya le resuelven la porque duda, sí, entonces ya uno dice, ah, mira, sí es cierto, se puede hacer de esta forma, exacto. y ahí sigue trabajando. Pero sí, bueno, ya me pasa las del otro compañero, no he podido iniciar este proyecto puesto que estoy trabajando en otros. Entonces, pero ahí no importa, espero esta semana dedicarme a tiempo completo. Ok, no. Vamos, Ujú. déjenme aquí finalizar la grabación un momento.